Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo estamos con ustedes en Al filo de la semana. Hemos tenido una interrupción en el modo ordinario de funcionar. Primero porque en Semana Santa no tuvimos, en la siguiente semana pues hablamos del Papa Francisco, pues murió el Papa Francisco y era importante hablar de eso. Decirles que los de audiovisuales de aquí de la UCA sacaron esa entrevista que me hicieron aquí en la radio, la sacaron en YouTube, y que la Iglesia Católica en una vigilia que tuvieron pusieron también, entre otras entrevistas, pues para la gente que estaba ahí orando por el eterno descanso del Papa, pusieron también la charla que dimos aquí. Entonces, con ustedes se multiplica el mensaje, ¿verdad? Hoy volvemos al ordinario, que es analizar realidades propias de nuestro país, ¿verdad? Y vamos a empezar, pues, con el 1 de mayo y el salario mínimo, que son dos realidades muy vinculadas al mundo del trabajo, ¿verdad? En el 1 de mayo hubo la característica manifestación obrera. No fue una manifestación de todos unidos, sino con distintos grupos, distintos puntos de partida, incluso distintos en algún caso puntos de llegada. Es decir, la realidad que vive el trabajador es una realidad de despidos muy fuerte. Hay miedo en ese sentido y hay también reclamo, es decir, la gente tiene derecho a la seguridad laboral, ¿verdad? Y eso con los trabajadores formales. Con los trabajadores informales hay diversas formas de maltrato, de falta de información, es decir, les echan de los lugares donde trabajan y no les dicen cuál va a ser su futuro, ¿verdad? No se les apoya, a pesar de que son emprendedores, porque el vendedor informal es un pequeño emprendedor. Tampoco se les facilita formalizarse, ¿verdad? Es más difícil formalizarse para un pobre que seguir en el trabajo informal. Además es caro formalizarse, ¿verdad? Y a veces los tratan peor que a los ricos a la hora de formalizarse. Entonces, evidentemente, hay ahí en el mundo del trabajo un grave déficit en el país. El hecho de que casi la mitad de la población trabajadora en el país esté en el trabajo informal, que no tiene derecho a pensiones, no tiene derecho a un seguro de salud, etc. El hecho de que la gente esté ahí marca una deficiencia muy grande en el campo del trabajo, ¿verdad? Se ha subido el salario mínimo. Uno puede decir, bueno, es importante que se haya subido. Aquí hemos dicho en algunas ocasiones que el salario mínimo justo, universal, igual para todos, sería de $600. He visto que alguna gente lo dice también o lo ha dicho en estas manifestaciones del 1 de mayo. No es despreciar una propuesta del 12%, es decir, es importante. A mí no me gusta esa división entre el trabajo del campo y el trabajo de la ciudad, cuya brecha se agranda cada vez más. Es decir, el salario en el campo, el mínimo, es muy inferior al de la ciudad. Y no solamente eso, sino que si subes el 12% a todos, pues el 12% de 460 es bastante más que el 12% a salarios de $300, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Digo, pues sí, porque cuando le das un porcentaje igual a cantidades diferentes, satisface siempre la cantidad más alta. Y eso de decir que el campesino no importa tanto porque tiene un palo de mangos ahí, puede comer fruta del campo, etc., y hay hierbas, puede agarrar pito ahí para hacer su sopa, y ese tipo de explicaciones que nos dan son explicaciones muy despectivas de la vida campesina, ¿verdad? Y muy ignorantes de la dureza de la vida campesina. Es decir, tienen derecho a tener salarios iguales que los salarios de la ciudad, ¿verdad? Ese es un pequeño error
que yo lo vengo criticando desde el tiempo de Arena, desde el tiempo del FMLN. No pueden hacer subidas solamente una vez, en una de las subidas, porque hizo varias, solamente una vez el FMLN le dio un porcentaje un poco más alto a los campesinos, al salario del campo, ¿verdad? Pero eso no es justo que se haga así. Debe haber un solo salario mínimo común para todos, ¿verdad? Igualitario. El incremento en la canasta familiar y en la alimentación ha sido un crecimiento bastante fuerte. En ese sentido, bueno, el 12% va a ayudar a alguna gente, pero el tema de los $600 como salario mínimo en El Salvador, yo creo que queda pendiente, ¿verdad? Es algo que siempre nos catalogan como país de desarrollo medio, pues entonces algo que se podría conseguir, ¿verdad? Es decir, ojalá se reflexione sobre este tema, es un tema importante. Y siempre en el 1 de mayo también a mí me parece que los trabajadores formales, que son los que más se manifiestan, ¿verdad?, debían también meter el tema de los trabajadores informales y los derechos de los trabajadores informales. De hecho, aquí hemos repetido varias veces y lo vamos a volver a repetir hoy y otros días, el convenio 189 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio que da los mismos derechos a las trabajadoras del hogar que al resto de trabajadores, que puedan hacer sindicatos, que puedan estar en el seguro social en las mismas condiciones que cualquier otro trabajador, etc. Por alguna razón que yo no entiendo, el gobierno de El Salvador, o el consejo también el consejo del salario mínimo, se han opuesto a firmar y ratificar el convenio 189 de la OIT, que da derechos a las trabajadoras del hogar. Es vergonzoso, es decir, yo no sé quiénes son los que se oponen, pero los empresarios que todos tienen trabajadoras del hogar, deberían ser los más dispuestos. Si están las trabajadoras del hogar cuidando a sus hijos y enseñándoles a sus hijos a veces a amar y a respetar a sus papás que casi nunca están en la casa por el trabajo. Entonces digo, ¿cómo es posible que haya empresarios que no quieran que sus trabajadoras puedan pertenecer a un sindicato, si quieren pertenecer, ¿verdad? Bueno, tienen derechos, hay que defenderlos. Y no solamente defenderlos desde aquí, desde la radio, desde las instituciones de derechos humanos, sino también desde la organización de los trabajadores y de los sindicatos, que deben saber que los derechos laborales son derechos universales, no solo de los trabajadores varones formales. Entonces, hay eso. También importante el informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos, ¿verdad?, de la UCA. El Observatorio Universitario de Derechos Humanos es un magnífico observatorio y un observatorio que investiga una serie de derechos. Se va ampliando poco a poco, no revisa todos los derechos, sería un trabajo muy fuerte, ¿verdad?, revisarlos todos, pero va revisando sobre todo los derechos vinculados a la vida, ¿verdad? Es decir, y dentro de estos derechos nos dice que durante el año 2024, que es el que han analizado y que han presentado el informe, la libertad personal fue el derecho más vulnerado, ¿verdad? Es decir, la libertad personal, tanto en las detenciones sin el adecuado proceso legal de detención, tanto en las retenciones en la cárcel de personas que deberían estar libres, etc. Pero es el derecho más violado por el Estado en estos momentos. Eso nos remite al tema del régimen de excepción, que es la causa de que se esté violando tan sistemáticamente el derecho a la libertad. Aquí hemos hablado varias veces que en la práctica se están violando distintos aspectos de los artículos 11, 12 y 13 de la Constitución. Yo a veces me pregunto por qué los abogados no insisten en el tema constitucional, ¿verdad? Es decir, hablan del debido proceso, etcétera, pero es decir, se está violando la Constitución. Yo creo que eso hay que decirlo, ¿verdad? Y hay que insistir en ello para que realmente
bueno, pues se deje de actuar de una manera inconstitucional, ¿verdad? Que es realmente lo que está pasando, ¿verdad? Es decir, de las 83,000 personas que han sido capturadas, en su mayoría han sido capturados sin órdenes judiciales, ni respeto al debido proceso, ni respeto a la Constitución, como les decía, ¿verdad? También resaltan los casos entran dentro del derecho a la vida, los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? También contra mujeres adultas, pero en menor cantidad, ¿verdad? Es decir, ha habido durante el año 468 casos más, ¿verdad? Es decir, pero formalizados, enjuiciados, etcétera, 468 casos de violencia sexual. Bueno, eso es mucho. Dicen que por cada caso denunciado hay 5 o 6 casos que no se denuncian. Es decir, ahí si multiplicamos vemos que es parte de una cultura machista que tenemos que cambiar y ciertamente perseguir a todos aquellos que ejerzan violencia sexual contra niños y niñas, ¿verdad? Es decir, y dentro del sistema judicial también hay toda una serie de violaciones de derechos humanos porque no se protegen los derechos de parte del sistema judicial, ¿verdad? Ha habido muchos menos casos de habeas corpus, es un derecho que tiene la gente a pedir razones de por qué está detenida una persona, etcétera. Hay muchos menos casos resueltos a lo largo del año y en general el sistema judicial interpreta el régimen de excepción de un modo abusivo, ¿verdad? Violando, como decía, artículos constitucionales. Esto es algo que hay que cambiar. Y quería también comentarles el derrumbe a Los Chorros para pasar rápidamente después a un tema mundial, ¿verdad? Es decir, miren, Los Chorros, lo que vemos es que hay que prevenir cuando se construye. Cualquier cosa que se construye hay que prevenir el desastre, ¿verdad? En el país hay mucho deslizamiento de tierra, es más grave que los terremotos, en el sentido de que crean más muertes, son los deslizamientos de tierra, ¿verdad? Es decir, y además son muy habituales. Entonces, eso hay que prevenirlo. No se puede construir ni carreteras, ni viviendas sin prevenir deslizamientos de tierras. Las viviendas ciertamente tienen que estar en lugares seguros, no en laderas donde hay tierra suelta, porque en cualquier momento se los pueden llevar. Casi cada año tenemos algún caso de muertes por deslizamiento y a veces muertes numerosas, ¿verdad? Con deslizamientos. En la carretera Los Chorros vemos también, es decir, que no hubo la prevención adecuada. Y además hay un problema, es decir, como toda la construcción esa de la carretera esta, de la Panamericana, que bordea Los Chorros, ¿verdad? Está sujeta a reserva de información. Entonces la gente dice, bueno, reserva de información para construir una carretera, ¿por qué? Y entonces empiezan a sospechar que es que están manejando mal el dinero, que no están poniendo las normas adecuadas para dar seguridad a la carretera, etc. Es normal que surjan chambres, o realidades, uno no sabe, ¿verdad? Pero es lo normal que surjan cuando uno se niega a dar información. Es decir, la construcción de una carretera debe ser información pública, ¿verdad? Y ciertamente las medidas de prevención tienen que ser serias. Afortunadamente en los 2 derrumbes que ya ha habido, no ha habido muertes, pero pudo haberlos habido, ¿verdad? Es decir, entonces es serio el asunto. Y para finalizar, algo internacional. Miren, y además de alguna manera vinculado al Papa Francisco, ¿verdad? Hay una organización sueca que trabaja el tema del armamentismo en el mundo. Es muy seria, ¿verdad? Y da los datos como muy, muy seguros sobre los presupuestos de armamento de las naciones, ¿verdad? Y entonces, lo que nos dice se llama CIPRI, casi como Cipriano, ¿verdad? Que decimos nosotros, solo que con S, CIPRI. Y lo que nos dice es que sigue aumentando la cantidad del gasto en armamento. Es decir, el año 23 fueron 2.4 billones, no millones con M, sino billones con B.
y no billones gringos, porque un billón gringo son 100.000 millones. El billón que usan los europeos son 1 millón de millones. Es decir, en vez de 9 ceros que lleva el billón gringo, el billón europeo tiene 12 ceros. Bueno, pues eso no nos vamos a complicar con el tema, pero miren, el Papa Francisco había dicho que era bueno que se creara una institución que administrara el 10% de los gastos de armamento y que todos los países dieran un 10% de sus gastos de armamento para la ayuda a los países pobres. ¿Qué significaría un 10% de 2.700.000 millones de dólares? Que es lo que se ha gastado en armamento. Bueno, supondría una cantidad de 200%, 270.000 millones. Y si dijéramos cuál es el 1% de esos 270.000 millones, serían 27.000 millones. Entonces, imagínense que se le diera a cada país, a los 100 países más pobres, 27.000 millones. Es decir, significaría, y con condiciones de invertirlo en los pobres, en el desarrollo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, con condiciones serias y administrado por una administración internacional elegida a través de la ONU o lo que fuera, para trabajar seriamente en eso. Sería un impulso al desarrollo impresionante, ¿verdad? A los 100 países más pobres, 27.000 millones. ¿Cuál es el presupuesto nacional de El Salvador? Anda por ahí por los 7.000, 8.000 millones. 27.000 es triplicar, ponerle 3 veces más el presupuesto, ¿verdad?, al país, para invertirlo en salud, en educación, en construcción de carreteras, en apoyo a los emprendedores, etcétera, ¿verdad? Es decir, bueno, pero el mundo en que vivimos, es a donde quería yo llegar, prefiere gastar en armamento en vez de gastar en apoyo al desarrollo. Y eso, la Iglesia nos dice siempre, tenemos necesidad de una nueva civilización. Lo decía también Ellacuría con mucha insistencia. La Iglesia habla de la civilización del amor, pero no de un amor, ay, cuánto te quiero, ¿verdad? Que eso es fácil de decir. Un amor puesto en obras. El 10% no es una gran cosa. Hay mucha gente cristiana que da el 10% de lo que gana a las iglesias, no solo a la católica, sino también a las iglesias evangélicas. Que un país tire el 10% no de todo lo que produce o gana, sino el 10% solo de su presupuesto en armamento. Es decir, eso no es la gran cosa, pero preferimos armas a vidas de personas. Eso hay que cambiarlo, tenemos que tenerlo bien claro en la cabecita. Bueno, hasta aquí llegamos hoy, no quiero alargarme más, pero ese dato sí me parecía importante, de tipo internacional y de cambio de cultura internacional y también dentro de nuestros países, que debemos tener siempre en cuenta. Que tengan un buen fin de semana. Al filo de la semana.